ese matrimonio posterior de los padres, donde se dejó consignado en el acta o en la partida eclesiástica la legitimación, genera, como ya les había manifestado, la legitimación voluntaria por instrumento. Pero hasta ahí todavía no hay un cambio de filiación. ¿Por qué? Porque a pesar de que se dé la legitimación, esa legitimación debe ser notificada al legitimado y el legitimado la debe aceptar. Entonces, si yo estoy legitimando y legitimo a un menor de edad, ese menor de edad, por conducto de su representante legal o de un curador especial, debe aceptar la legitimación. O puede rechazarla o repudiar esa legitimación. La norma, cuando uno hace una lectura de las normas, y voy a leer específicamente el artículo que me dice cuando yo estoy legitimando a un menor de edad o a una persona con una condición de discapacidad, debo que hacerle esa notificación a su representante legal, a su curador general, si estamos bajo la norma anterior y la persona tiene curador, o incluso si estamos bajo la ley, actualmente 1996 de 2019, hacemos la notificación a ese apoyo judicial, pues está dentro de los actos comprendidos judicialmente en el apoyo. Esa representante, ese curador o esa persona que funge como apoyo puede aceptar o repudiar, pero siempre pidiendo autorización al juez. Yo aquí quiero hacer mención en algo. ¿Qué pasa cuando es un menor de edad al que se está legitimando? ¿Qué sucede cuando es un menor de edad al que se está legitimando? La madre, en ese caso, ejerce la patria potestad, es la representante legal porque tiene con ella la filiación determinada. El padre que legitima, entonces, ¿a quién le notifica? A la madre con la que está contrayendo matrimonio. Pues, se supone que ella misma va a aceptar, pues porque con ella se está contrayendo, se está celebrando el matrimonio, ¿sí? Entonces, en esos casos, mi planteamiento, mi posición es que siempre que se vaya a legitimar a un menor de edad o a una persona en una situación de discapacidad, tengo que notificarle a un curador especial, al curador general o al apoyo, dependiendo del caso específico, pero no le podré notificar para que acepte a la misma madre, pues porque se supone que la misma madre con la cual hay nupcias o con la que se está celebrando las nupcias, pues no va a oponerse a esa legitimación y pues, seguramente la va a aceptar. De todas maneras, desde un punto de vista práctico, porque esto tiene una gran importancia, porque esta norma se aplica tal cual cuando estamos en los reconocimientos de hijos extramatrimoniales. En el reconocimiento de hijo tiene que operar la notificación para que tenga efecto como tal o para que obligue a ese reconocido. Ya más adelante lo vamos a ver. Y mi criterio es que cuando es menor de edad no debe ser la misma representante legal, la misma madre quien acepte, sino un curador. Esta aceptación o repudio de esta legitimación debe hacerse por instrumento público, sea escritura pública u otro, y debe emitirse dentro de los 90 días siguientes a la notificación. La ley no dice cómo se debe notificar la legitimación voluntaria o legitimación por instrumento público. La ley no lo dice. Se pueden aplicar todas las formas de notificación válidas que legalmente se consagre. Así la jurisprudencia lo ha aceptado. Lo importante es que haya una constancia de esa notificación. Efectuada la notificación, vencido el término de los 90 días sin que haya un repudio expreso, se entiende que el legitimado aceptó la legitimación. ¿Qué tenemos por filiación presunta extramatrimonial? La filiación presunta extramatrimonial
o la filiación de los hijos que nacen de uniones maritales de hecho o en vigencia de las uniones maritales de hecho, fue creada o fue traída a nuestra legislación por la Ley 1060 de 2006, ¿sí? Una norma fundamental en materia de filiación, una norma fundamental. Entonces, esta Ley 1060 de 2006 nos dice que no solamente se van a presumir que el hijo va a tener por padres a quienes tenían matrimonio para la fecha en que fueron concebidos, sino que también un hijo o una hija van a tener por padres a los compañeros permanentes en cuya unión marital fueron concebidos. O sea, la presunción que antes solamente existía para los cónyuges, la Ley 1060 de 2006 me la extiende a los compañeros permanentes. Volvamos al artículo 213. ¿Qué me dice el artículo 213? Dice, el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho, tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes. Entonces, a ese hijo concebido durante la unión marital de hecho, ese hijo concebido durante la unión marital de hecho, tiene por padre al compañero, tiene por padres a los compañeros permanentes, porque ya no solamente es frente al hombre, sino que la presunción de paternidad no se queda solamente en la presunción de paternidad, sino que hay presunción de paternidad y de maternidad. Este artículo lo debemos concordar con el artículo 214 que nos dice el hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos. ¿Qué quiere decir esta norma? Pues esta norma nos dice, bueno, esta norma en su redacción inicial pues fue muy controversial, generó muchas interpretaciones y esas interpretaciones se generaron hasta el año 2018 porque con una sentencia de constitucionalidad donde me declaró exequible, la Corte Constitucional declaró exequible condicionalmente esta norma, una sentencia, la C, bueno, ahorita les traigo la referencia, 228, perdón, una sentencia C de constitucionalidad del 28 de noviembre de 2018, ahorita les traigo la referencia exacta, declaró que esta presunción operaba no cuando los hijos nacían pasados 180 días a la declaratoria de la unión marital, sino que la presunción operaba es cuando los hijos nacían dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que inicia la unión marital de hecho. Porque una cosa es el inicio de la unión marital y otra cosa es la declaratoria de la unión marital. Puedo haber yo tenido una unión marital desde hace muchos años y apenas en este momento venir a declararla, o tener una unión marital 20, 30, 40 años y solamente después de su terminación proceder a declararla. Entonces, realmente la presunción es el nacimiento de los hijos, ¿sí? Pasados 180 días o a partir del día 181, pero es del comienzo de la unión marital de hecho. Como ya, pues discusión que ya nos zanjó la Corte Constitucional en el año 2018, porque antes pues existían múltiples interpretaciones. ¿Qué pasa? Ah, bueno, ya les traigo, acá tengo la referencia, la sentencia es la C-131 del 28 de noviembre de 2018. Pero surge una pregunta a pesar de que sale esta sentencia. Es cierto que se presume a los hijos de compañeros permanentes, aquellos que nacen pasados 180 días siguientes al inicio de la convivencia. Pero entonces aquí surge una pregunta.
De todas maneras, para que opere la presunción, tiene que estar declarada la unión marital. Así la declaratoria la haga mucho tiempo después del inicio o de que comenzó la unión marital de hecho. Ejemplo, tengo una pareja que empieza una unión marital de hecho, empezaron una unión marital de hecho hace 20 años. Dentro de esa unión marital nació un hijo, supongamos al año 3, por cuestiones del destino, por descuido, por cualquier circunstancia, en el registro civil de nacimiento ese hijo no aparece reconocido por el padre, entra en vigencia la ley 1060 de 2006, no tenemos la unión marital de hecho declarada, supongamos que el señor falleció sin haberla podido declarar de mutuo acuerdo por los medios que establece la ley 979/2005, escritura pública, acta de conciliación, me tocaría ir a un proceso judicial y mientras tanto ese hijo, supónganse que va a hacer una reclamación en su calidad de hijo presunto de los compañeros permanentes y se la niegan en virtud de que el registro civil no aparece la firma del señor y que la presunción no puede operar porque ni siquiera durante la vigencia de la unión marital de hecho procedió la declaración de la unión marital. Y por consiguiente, hasta que no esté declarada, no podrá salir a flote esa presunción. Esto ha surgido muchas inquietudes y muchas interpretaciones. ¿En qué sentido? ¿Será que yo me presento a la registraduría o a la notaría y manifiesto que mi hijo es hijo de mi compañero permanente y por consiguiente la registraduría debe proceder a registrar a mi hijo como hijo presunto de una unión marital de hecho, con la sola afirmación que los declarantes hagan en tal sentido? Y entonces yo me voy a remitir para dar respuesta a esta pregunta, porque muchos debates ha generado. Ah, no, opera la presunción. No es necesario que para cuando el hijo nazca esté declarada. Puede que el hijo haya nacido y no haya existido la declaratoria, pero que por lo menos cuando se vaya a sentar el registro haya la declaratoria. Eso ha suscitado muchas interpretaciones y vamos a revisar, antes de emitir como una respuesta frente al punto, una circular única de la Registraduría Nacional del Estado Civil que salió el 15 de noviembre de 2019, o sea, a finales del año pasado. Y esta circular única, que ya se las voy a proyectar, me trae acá unas respuestas, pero esta circular generó una sentencia este año que también quiero hacer mención a ella. Entonces, vamos a compartir en este momento pantalla. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la circular única, acá en la parte superior, lo vemos, circular única de registro civil e identificación del 15 de noviembre de 2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En esta circular, en el punto 3.5, me dice: inscripción de hijos nacidos durante el matrimonio o la unión marital de hecho declarada. O sea, parte de esta circular que hay unión marital de hecho declarada. Dice, si quien solicita la inscripción de nacimiento indica que los padres son casados, no está obligado a presentar el registro civil de matrimonio a los progenitores, toda vez que esta no es una exigencia legal y se parte del principio constitucional de la buena fe de las actuaciones de los particulares. Entonces, si yo voy a registrar a mi hijo o a mi hija
como hijo de mi vínculo, pues como hijo presunto matrimonial, o sea, como hijo de mi cónyuge, pues yo no le tengo que presentar la prueba al señor registrador o al señor notario, si todavía tienen la facultad delegada, de que mi hijo nació en vigencia del matrimonio. O sea, yo no tengo que aportar el registro civil de matrimonio. Lo registran, le ponen los apellidos de mi cónyuge, puede firmar mi cónyuge o no, cualquiera puede ser el denunciante, incluso puedo firmar yo, y queda mi hijo, que fue concebido dentro del matrimonio y nacido dentro del matrimonio, como un hijo presunto matrimonial, y no tuve que exponer el registro civil de matrimonio. Igual sucede con los hijos concebidos durante la unión marital de hecho. Si, supónganse ustedes, yo no tengo eso en matrimonio, sino que hace 5 años tengo es una unión marital de hecho, pues voy a la registraduría o a la notaría a registrar el hijo que yo afirmo nació dentro de la unión marital de hecho, y digo, mi hijo es hijo del señor Jorge Botero, mi compañero permanente, por consiguiente, consígnese en el registro civil los datos del padre, que es el compañero permanente, y firmo yo. Miren que la circular nos dice, igual procedimiento se aplica cuando se trata de hijo concebido durante la unión marital de hecho declarada, según lo prevé el artículo 1 de la Ley 1060 de 2006. Es decir, pues en la notaría o en la registraduría parten de la buena fe, de que usted está diciendo la verdad, de que usted tiene matrimonio, de que usted tiene unión marital de hecho. Listo, y con fundamento en eso queda establecido el estado civil. ¿Qué sucede si yo registro como hijo de un compañero permanente, pero realmente no tengo esa calidad de, o no tiene esa calidad de hijo presunto porque no hay unión marital de hecho? Pues cuando yo ya esté haciendo valer en un determinado trámite o proceso el estado civil, pues tendrá que los interesados excepcionar y manifestar que a pesar de que aparezca el nombre de un señor, ahí realmente no había ni existe para ese momento unión marital de hecho declarada. ¿A qué conclusión llego yo? Tarde que temprano se necesita la declaratoria de la unión marital de hecho. La simple afirmación que yo haga en la registraduría me puede servir para que con fundamento en esa afirmación me hagan la inscripción en el registro civil de nacimiento del hijo, que yo digo que es un hijo presunto de unión marital. Pero esa afirmación no va a ser sola suficiente cuando yo ya vaya a hacer valer el estado civil. ¿Por qué? Porque supónganse en que con esa sola afirmación, como mi compañero permanente no fue, yo solamente fui la que hice la denuncia del estado del nacimiento, yo firmé el registro del estado civil, me voy a ir a un proceso y lo primero que me va a exigir el juez es, este hijo, pruébeme que es un hijo presunto de unión marital de hecho, o como yo lo denomino, un hijo presunto extramatrimonial o de unión marital de hecho. ¿Cómo lo pruebo? Señor juez, acá está la declaratoria. Entonces mire el registro civil, pero aparte está la declaratoria, donde declaramos, ya sea antes de que el hijo naciera, durante la unión marital o con posterioridad a la unión marital, que tuvimos una unión marital desde tal fecha y que por lo tanto ese hijo está cobijado con la presunción. ¿Qué pasa con esta norma? Esta norma dio lugar a una sentencia muy interesante que fue emitida este año antes de la pandemia. Y voy a indicarles la norma y posteriormente vamos a mirar el fundamento de la sentencia. Dice, inscripción en el registro civil de nacimiento de hijos de parejas del mismo sexo. ¿Listo? Entonces tenemos a una pareja del mismo sexo, sea matrimonio o sea unión marital de hecho, y van a ir a registrar el hijo de esa pareja homoparental, ¿sí? Un niño de 2 mujeres o un niño de 2 varones, ¿sí? Sea que esa relación de esas 2 mujeres o de esos 2 varones
sea un matrimonio o una unión marital de hecho. ¿Qué me dice la circular de la registraduría? Dice, mediante sentencia SU 696 del 12 de noviembre de 2015, la Corte Constitucional estableció que, respecto de la inscripción en el registro civil de hijos de pareja del mismo sexo, es aplicable la presunción de legitimidad contenida en el artículo 213 del Código Civil, de tal forma que, una vez declarada la paternidad por la autoridad competente, los hijos de parejas homoparentales son sujetos de las reglas generales aplicables a los hijos concebidos durante el matrimonio contempladas en dicho estatuto. Es decir, puede que la pareja sea homoparental, matrimonio o no marital, y los hijos de esa pareja van a ser hijos presuntos matrimoniales o hijos presuntos de la unión marital de hecho. Sobre este particular concluye la Corte. Por lo tanto, la Sana Plena considera que en aras de preservar el derecho a la igualdad de los niños que forman parte de familias diversas, por analogía se debe extender dichas presunciones cuando se trata del reconocimiento de la paternidad, la nacionalidad y sobre todo la personalidad jurídica de los menores de edad. Les dice, así las cosas, se hace necesario que los funcionarios con facultad registral, una vez se les solicite la inscripción de un menor hijo de parejas del mismo sexo, cuando se trate de hijos habidos dentro del matrimonio o de una unión marital de hecho debidamente declarada, para lo cual bastará la afirmación que la misma realicen los padres o madres del menor, se actúe y dé aplicación en igualdad de condiciones a los requisitos generales que la ley establece, en particular a la presunción contenida en el artículo 213. Dice, procedimiento para la inscripción de hijos de pareja del mismo sexo. Entonces, la norma me había dicho, no vamos a distinguir, perdón, la sentencia, ¿sí? Sean hijos de parejas del mismo sexo, matrimonio o unión marital, vamos a exigirles lo mismo. Les dice, para realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento, estoy ya en esta parte, el 3.9.1. Para realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento, el funcionario registral deberá cumplir los siguientes pasos. A. Preguntar por la calidad del vínculo de la pareja de madres o padres de los hijos. O sea, hay que preguntar. O sea, ellos, el funcionario del registro, debe preguntar cuál es la calidad de esta pareja. Es decir, ¿ustedes son cónyuges o ustedes son compañeros permanentes? Debe tratarse de parejas unidas en matrimonio o con unión marital de hecho declarada. Listo. Y después me pone otros requisitos, pero me voy a quedar en este literal A. Entonces, miren lo que sucede. Si llega una pareja heterosexual a una notaría y va a registrar el hijo, pues no hay ningún problema. ¿Ustedes tienen matrimonio? No. ¿Tienen unión marital de hecho? No. Señor, entonces usted va a hacer un reconocimiento voluntario de ese hijo, firme por favor el acta de nacimiento, ¿sí? Y el señor procede y firma el acta. O ya el niño tenía el registro civil, el reconocimiento es posterior, se presenta el señor y hace una escritura pública de reconocimiento, etcétera, etcétera, cualquiera de los medios. Estamos hablando de una pareja heterosexual que no tienen matrimonio, que no tienen unión marital. Una pareja de novios o no novios o una pareja heterosexual que concibieron y de la cual nació un hijo. Pero podemos tener también una pareja homosexual, ¿sí? Ya sea masculina o femenina, que ellos no tengan ni matrimonio ni unión marital de hecho, pero hayan concebido un hijo. No son cónyuges, no son compañeros permanentes. Aquí la circular les exigía que esas personas probaran si eran cónyuges o compañeros permanentes. ¿Qué decía una pareja que se presentaba en el registro, en las oficinas de registro civil? Es que nosotros no somos ni cónyuges ni compañeros permanentes. Somos una pareja, ¿sí? Las dos somos mujeres,
mi pareja sentimental, que no es ni mi cónyuge ni mi compañera permanente, declarada, porque sí era compañera permanente, más no declarada, ella se hizo inseminar, ¿sí? Y fue un acto consentido por ambas. Por consiguiente, ese hijo que nació de mi compañera, pues es hijo mío también, ¿sí? Las dos somos madres frente a ese hijo. Ella biológica, pues lógicamente yo no biológica, ella fue la que aportó su material genético, yo no lo aporté, pero ella es mi pareja y ambas consentimos en esa técnica de reproducción humano asistida. Este problema se lleva a la corte porque la pareja insistió mucho en la registraduría, solicitaron, mandaron derechos de petición, acudieron a varias notarías para que efectuaran el registro y todas se negaban a efectuarlo porque la norma que les acabo de leer exigen que tuvieran matrimonio o que tuvieran unión marital de hecho declarada. Entonces, eso quiere decir que si no eran ni cónyuges ni compañeros permanentes, dos mujeres, pareja, no podían concebir un hijo, así fuera por técnicas de reproducción humana asistida consentidas por ambos. Entonces, vámonos a revisar qué nos dice la Corte. Excúsenme un momento, por favor. Esta es una sentencia de tutela, es la sentencia T05/2020. Y acá la tenemos. Registro en el Estado Civil de hijos de pareja homosexual no declarada la unión marital. T-105/2020. Acción de tutela instaurada por estas personas en su nombre y en representación de su hija menor de edad contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. Porque les concluyo, ¿qué decida la Registraduría Nacional del Estado Civil? No, o ustedes tienen que probar el matrimonio o ustedes tienen que probar la unión marital de hecho declarada, ¿sí? Pruébenme que tienen unión marital de hecho declarada. No cumplían ninguno de los dos requisitos. Entonces la respuesta de la registraduría es que la única forma para establecer la filiación era llegando a la adopción, cuando había sido el fruto de un proceso de reproducción humano asistida consentida por la pareja, porque en una gran cantidad las personas o las parejas que recurren a técnicas de reproducción humano asistida, muchas son las familias homoparentales donde biológicamente pues no pueden ambos aportar materiales genéticos y en otros casos pues familias heterosexuales donde el material genético provienen de terceras personas. Entonces dice la Corte, en suma, la Sala constata que en la circular única de registro, donde se encuentran consignados los procedimientos aplicables a familias heteroparentales y homoparentales, existe un trato desigual, no justificado constitucionalmente, pues mientras las relaciones heterosexuales cuentan con múltiples posibilidades para la inscripción en el registro civil de nacimiento, a saber, firmar el acta de nacimiento, escritura pública, manifestación expresa y directa hecha ante un juez, testamento, manifestación voluntaria hecha ante el juez de paz, firma de la inscripción por correo, manifestación ante el defensor de familia, ante el comisario de familia o ante el inspector de policía. No ocurre lo mismo en las relaciones homosexuales en la medida que se exige al funcionario registral verificar la calidad del vínculo de la pareja de madres o padres de los hijos al requerirse que se trate de parejas unidas en matrimonio o con unión marital de hecho debidamente declarada. Por consiguiente, la Corte garantizó